Tier list por aquí, tier list por allá, soportes rotísimos como Scofire, Bennett o Cookie, DPS. ¿Cuál es el mejor DPS? Mabuika, Nubilet, la futura Skirk, Varesa, que se ha posicionado súper arriba en las tier list y sin embargo casi nadie la tiene. Pero, ¿y qué pasa con los sub DPS? ¿Quién hace tier list de sub DPS? ¿Quién explica cuál es el personaje que fuera del campo puede hacer más daño? Pues hoy, damas y caballeros, tenéis la tier list, en este caso un top 7, porque se pueden englobar la mayoría de sub DPS más útiles y poderosos de Genshin en 7 de los sub DPS más fuertes de todo Genshin Impact. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo. Ayuda un montón al algoritmo y a que crezcamos y todo el equipo del canal está muy agradecido. Solo por hacer eso tenéis un sorteo diario de bendición lunar. Mucha suerte y gracias por todo el apoyo. Que aprovechéis si estáis comiendo. Bienvenidos e invitados a los directos y más ahora que estamos preparando todo, ya no solo por la llegada de Scofire, que está siendo espectacular para las cuentas, para la gente, y los sorteos de Scofire para la gente que la pueda perder, ven a los directos, sino todo para la 5.7 se está preparando muy espectacular y vamos con los 7, con el top 7 mejores sub DPS de Genshin Impact. Pues bien, voy a empezar por un pequeño bonus track, por así decirlo, que no sabía si incluirlo o no, y os dejo a vosotros dar el ok o contarlo como una de la categoría de los top 7 sub DPS más fuertes del juego. Este primer bonus track es básicamente los explotadores de Hyperbloom, principalmente Cookie y Raiden. ¿Por qué? Porque básicamente el daño no lo ejecutan ellos directamente, es una reacción y es un daño secundario derivado de su hit. Pero su propio hit, es decir, el ojo de Raiden o los pulsos de Cookie, no es que hagan el daño como tal. Lo hace una reacción dendro, que es un elemento ajeno al personaje y que además se debe generar si en el equipo tienes otros dos elementos distintos que son hidro y dendro. Con lo cual, a diferencia de todos, literalmente todos los personajes que hay aquí, que el daño sale de su propio multiplicador y su propia fuente elemental, Cookie y Raiden me parece una excepción a tener en cuenta, pero si alguien quiere tenerlas en cuenta, seguramente irían directamente al top 3, top 4 aproximadamente como sub DPS. Yo las dejo aquí por la explicación que os he dado y ahora sí vamos con el top 7 de los sub DPS más fuertes de Genshin Impact. Pues bien, top 7, Albedo. Albedo, el gran olvidado y el personaje geo que la mayoría de jugadores de Genshin piensan que tarde o temprano se irá a algún tipo de permanente o banner secundario, ya que hace mucho que no viene, desde el banner regional de Mondstadt, y antes de ello también hacía casi un año que no venía. No tiene actualmente ya Best in Slot porque ha sido sustituido en todos los equipos por alguna clase de Shilonen o alguna otra clase de soportes, y aquí os voy a incluir porque sabéis que Shiori, C1 y Arma supera en total el daño de Albedo por bastante, en este caso por el balleneo, así que se podría poner junto a la tier de Albedo la propia Shiori, C1 y Arma, pero si hablamos de un estándar que la gente tiene en cuenta como más free to play, entre comillas, de C0 versus C0, este top lo ocuparía directamente Albedo, acompañado de Shiori en ciertas condiciones. Top número 6. El top número 6 ha sido un cambio de última hora que debería ir más abajo, pero con la llegada de Scofire, tranquilos, no está Scofire en el top 6, está más arriba. Básicamente hay otros sub DPS Crio que van, digamos, como bonus track y englobados aquí, que no solo han mejorado muchísimo, sino que el daño que ya de por sí hacían se ha ido al cielo. Este top 6, voy a poner a Shenge como top 6 del sub DPS, recordar con su build correcta, que es Nómada al Invierno, Cali de Crío y Casco de Daño Crítico, porque la probabilidad te sobra con el set de Nómada, porque a C0 las cargas, que solo son 5, dan igual, y llevar triple ataque y 2 y 2 de ataque solo sirve para esas 5 cargas, que son totalmente inútiles porque Grizzly se las va a desaparecer enseguida, y Ayaka, más de lo mismo, recordando que con Splitter Ayaka debe dar una elemental y un ataque normal antes de tirar la ulti, y ya gastas 2 de las 5 cargas, con lo cual solo quedan 3 stacks de ataque para la ulti. Spoiler, no sirven y no funciona ni triple ataque ni doble ataque, y la gente sigue sin tener ni idea de cómo construirlo, está recomendando mal. Shenge es un DPS, un sub DPS espectacular, y el daño que hace Shenge fuera del campo, ahora con Scofire, en un equipo de Scofire, Shenge, Ayaka, Furina, que es el best in slot actual de Permafrost y de Ayaka hasta la llegada de Skirk, es una salvajada que no tiene sentido y podría estar de hecho más arriba. Ahora,
Como realmente ella también se beneficia de muchos buffos y en parte es buffer y no solo sub DPS, está aquí porque hay otros personajes más arriba que son puramente sub DPS. Bonus track de Shenhe acompañando mismo rol, misma situación de forma general, Ganyu y Rosaria. Incluso yéndonos más lejos Kaeya, pero ya Kaeya y Rosaria no hacen suficientemente daño ni para entrar en esta tier, pero mención honorífica aquí, porque son críos fuera del campo que hacen cosas similares. Ganyu bufa el daño crío de todo el equipo dentro de su ulti y Rosaria bufa la probabilidad crítica del equipo. Y ambas hacen daño fuera del campo en distintos ticks y distintas áreas. Top número 5. El top número 5 de sub DPS se lo lleva Fischl. Fischl carrea, entre comillas, y según el equipo y la versatilidad y según la composición, Yae y Ororón, pero Ororón está bastante por debajo y Yae tiene también un pequeño truco que es el de Cookie y el de Raiden, que básicamente si la juegas a equipos donde haya Dendros e Hidros y juega Hyperbloom, tanto su daño bruto como el multiplicador de Hyperbloom la potencia muchísimo y podría estar aquí por encima de Fischl. La he puesto solo como bonus track añadido, la que representa el top es Fischl como sub DPS. A día de hoy es la opción elegida y sobre todo en este abismo donde tenemos a la cepa abismática o el Dito para los amigos de la comunidad o el bicho este de Natlan que básicamente tiene una maldita barra blanca que tienes que llenar con multihits y puntos y daño noctámbulo. Sí, este señor tan molesto. Básicamente sabéis que Fischl es el personaje que más multihits puede hacer fuera del campo con su C6 porque tiene un talento que por cada reacción electro salta un golpe extra, la C6 hace que cada vez que tu personaje en campo golpee salte un golpe extra y los propios hits del cuervo de Fischl de forma natural. Ella tiene un daño fuera del campo que no tiene absoluto sentido y lo mejor de Fischl ya no solo es su daño como sub DPS y por supuesto su rol principal, sin contar que es muy buena batería de equipos que genera muchas partículas, sino que el prime de Fischl es con un arma 5 estrellas de permanente que es el Alas Celestiales. Con lo cual, un 4 estrellas de la 1.0, que su prime es un arma de permanente, hace que realmente los techos de Fischl tengan bastante potencial de ser alcanzados por todos los jugadores, bastante potencial de ser jugada free to play sin depender de muchísimos otros factores externos como constelaciones 5 estrellas o armas, y Fischl como sub DPS ha sobrevivido a toda la evolución del metagame. Así que top número 4 para Fischl. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2, quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el armita. Lootbar es la solución y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes. Si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que ahora además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así ya sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal, y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Top número 3. Aquí estamos teniendo en cuenta el nivel de daño y no tanto la versatilidad, porque si fuera por versatilidad este personaje iría bastante más abajo. Y además, este personaje también arrastra otro personaje que vamos a poner también como mención honorífica y bonus track, que tiene menos daño, pero en su faceta de estar fuera del campo y hacer muchas cosas, también es un sub DPS bastante decente. Y estamos hablando de Emily. Emily actualmente entraría en el top 4. 1, 2, 3, 4. Ah, bueno, el top número 5 era Fischl, el top número 4 era Emily. Creo que dije top número 3, pero no es el 4, si me he equivocado. El top número 4 de Genshin Impact, Emily, actualmente, tiene un gran problema, como dije antes, que es que solo se juega en quemadura, pero si tenemos en cuenta dentro de ese escenario que es favorable para Emily, el daño total que hace la propia Emily, más todo lo que beneficia jugar a ese equipo de quemadura, Emily tiene un potencial de daño abismal y se coloca como el top actual 4 sub DPS de Genshin Impact.
el bonus track era para Nahida, porque Nahida fuera del campo es un sub DPS decente, quizá no entraría estrictamente en la tier, sí que bien construida puede hacer golpes fuera del campo de unos 50-60k, y si tienes la C2, que esto ya es un 5 estrellas con constelaciones, puede llegar a hacer hasta 90 o casi 100k con cada tick fuera del campo. Es cierto que son un poquito más lentos, saltan cada 1.5 segundos si tienes constelaciones y un electro en el campo, que sabéis que eso hace que se reduzca el intervalo de los ticks. Pero realmente aquí quien está representando el dendro y el daño fuera del campo es Emily. Y ahora sí, señores, entramos en ligas mayores y entramos en la parte que más os gusta como mejores sub DPS actuales de Genshin Impact en daño total por rotación que ellos mismos pueden ejecutar fuera del campo, que eso es lo que significa ser sub DPS. El top número 3 es Escofire. El único problema que tiene Escofire, y por lo que puede que no esté más arriba, es que su daño es contra un solo enemigo, y esto tiene algún tipo de similitud con alguno de los personajes que también van más arriba, pero Escofire es la que más, entre comillas, limitada está de la forma más pura y estrictamente posible de la palabra limitada, unitarget, en la ejecución de su daño. Es el único problema que tiene. Escofire tiene un daño con la habilidad elemental que no tiene sentido, por supuesto si la llevas con el set de Compañía Dorada, que es el actual más jugado y recomendado de forma general. Escofire, aparte de todo lo demás, y como hablé en otros personajes, tiene un montón de buffos a su equipo, pero en este caso se beneficia ella misma de ellos, como la bajada del 55% de resistencias crío y la C1, si acaso alguien consigue tenerla, que haya 60% daño crítico crío adicional. Esto es cierto que no es tan importante para el sub DPS porque son buffos al equipo, pero si contamos la parte en la que Escofire se beneficia de estos buffos y benefician a su daño, a su fuente de DPS principal, hace que se pueda volver una locura sin sentido, más los buffos del resto del equipo, como el de Furina y todo lo demás. Y efectivamente, a día de hoy, y por eso he visto en muchos vídeos que Escofire se ha vuelto muy poderosa, muy querida y muy deseada por los jugadores, no solo da unos buffos increíbles, y no solo es el healer del equipo, que esto puede aguantar el sustain defensivo y dejarte libre otros 3 espacios en el equipo para un DPS y 2 soportes más, sino que a día de hoy Escofire es el tercer mejor sub DPS de todo Genshin Impact en daño por rotación. Top número 2. Aquí os adelanto que el top número 2 y top número 1 tienen, digamos, un pequeño bonus track añadido. En el caso del top número 2 no es un bonus track añadido, son dos personajes que comparten el mismo daño por rotación y solo dependiendo de constelaciones de un 5 estrellas, que no es para todo el mundo, se puede considerar uno u otro un mejor sub DPS, pero el rol que hacen como sub DPS fuera del campo es el mismo. Y estoy hablando de Xiangling y de Mabuika. Es el top número 2 de sub DPS fuera del campo, no solo con un daño abismal, no solo en el caso de Mabuika con un bono daño infligido al personaje en campo, con una ulti que puede vaporizar o derretir siendo un sub DPS fuera del campo, y un set de pergamino que puede dar 40% de daño elemental al personaje en campo y a sí misma, que esto es muy fuerte, sino que efectivamente Xiangling, siendo un 4 estrellas y pudiendo ser un personaje que desde la 1.0 muchos jugadores han conseguido C6 prácticamente sin querer, y Mabuika ser un 5 estrellas que a pesar de ser Arconte y que mucha gente la usa con constelaciones, si no tienes la C1, no tienes un full uptime en tu habilidad elemental para que se considere un buen sub DPS, y con C2 aumentas mucho más tu daño por ese ataque base adicional que ganas, realmente se discute en el puesto a partir de esa C2 de Mabuika. Si tu Mabuika es C1 para abajo, es muy posible que Xiangling bien construida haga más daño fuera del campo, y Xiangling es el segundo mejor sub DPS de todo el juego actualmente, siendo solo un 4 estrellas, y de ahí su importancia y su puesto como jinete del apocalipsis. Y Mabuika, a partir de C1 muy bien construida y de forma definitiva con la C2, es un sub DPS más fuerte que Xiangling, que puede vaporizar y derretir fuera del campo, aparte de todo lo que os he explicado anteriormente, aparte de directamente tirar una ulti que meta a lo mejor medio millón, se reviente una sala y que no haga falta ni siquiera el resto de daño de Mabuika, siendo un soporte fuera del campo, por ejemplo en equipos de Mualani, de Kinich y de Varesa, que actualmente son 3 de los mejores carries del juego, por debajo de los que ya conocéis, Neuvillette, Mabuika y Arlequino. Y posiblemente Skirk va a caer por aquí a la altura de Arlequino. Así que, puesto número 2, y vamos directamente al puesto número 1 como mejor sub DPS del juego. Damas y caballeros, el personaje más querido en 2024 y 2025 de Genshin Impact,
Como bonus track os adelanto que viene Yelan, porque contra un solo enemigo, al igual que Scofire, sí que tiene un nivel de DPS incluso superior a Scofire, que no tiene absoluto sentido cuando consigues la C1 y el Aqua Simulacra, pero Yelan aquí, a diferencia, bueno, al igual, mejor dicho, que otros pechos anteriores, viene más que como, digamos, puesto 1, como un bonus track. Durante mucho tiempo Yelan fue el mejor sub DPS del juego antes de la existencia de Furina, pero damas y caballeros, un aplauso a vuestra clasista de confianza, a vuestra arconte... ¡No es arconte! ¡Calla! A vuestra arconte consagrada por la comunidad, pero en la historia sabéis que es otra cosa, así que hacer la historia y entender toda la historia de Furina. A nuestra arconte hidro, Furina. Furina es el actual mayor y más fuerte sub DPS del juego. Sin contar el bufo al equipo del 100% de daño infligido, pero contando que ese bufo se beneficia a la propia Furina para hacer más daño, Furina tiene actualmente el daño sostenido fuera del campo más fuerte de todo Genshin Impact. Sí que depende para llegar a este nivel de estar en el puesto número 1 de su C2 para conseguir ya no solo el daño infligido, sino que una vez superas las cargas, toda la vida tan loca que puedes llegar a adquirir. En mi principal consigo cerca de 60.000, en mi free to play a veces con Consonancia y Silonen C2 que te da más vida consigo 65.000, no tiene absoluto sentido. Y recordar que ya no solo ganaría hipotéticamente el puesto haciendo lo que hace de forma normal en su daño estándar en muchísimos equipos, tanto monohidros como para poder vaporizar con Arlequino, Mabuika, como sub DPS de Kinnich y algunos equipos más, sino sobre todo tiene una variante, concretamente en Kinnich que lo he mencionado, que es que Furina aplica lo justo para no desaplicar si el enemigo tiene quemadura. Con lo cual, en algunos equipos donde puedes mantener quemadura perpetua, como por ejemplo Kinnich concretamente, o equipos con Emily y algún carry piro con Furina de soporte sub DPS, no solo brinda este bono de daño infligido al carry piro y a Emily, que es un sub DPS espectacular, sino que además Furina sobre los enemigos con quemadura vaporiza. Con lo cual tienes una Furina que fuera del campo de forma continua puede meter hit de 300.000 si la tienes C2 y más o menos bien construida, no construida de forma perfecta. Si lo tienes perfecta, he llegado a ver con algunos buffos favorables del abismo a Furinas pegando 400 y hasta 500.000 fuera del campo, vaporizando sobre enemigo afectado por quemadura. Así que el actual mejor sub DPS de Genshin Impact es Furina, con ese pequeño bonus track unitario de Yelan, que a día de hoy rivalizaría más o menos con Scofire, y Xiangling y Mabuika tienen su puesto número 2, teniendo en cuenta que fuera del campo pueden vaporizar y derretir, que es un multiplicador a su mismo daño, que esto es lo más importante. Poquito más, esta es la tier list de sub DPS, el top 7 de mejores sub DPS actuales de Genshin Impact. Disclaimer: a partir del puesto 4 para abajo puede haber mínimas variaciones, teniendo en cuenta que, por ejemplo, si jugamos una Shenhe C2 con Scofire C1 y Furina C2, Shenhe supera por mucho el daño de Fischl y se acerca al de Emily e incluso en alguna situación poder superarla, pero en el caso de Shenhe no es tan normal tener constelaciones. En el caso de Furina y Mabuika sí, porque son arcontes y la gente las quiere más, es más habitual y más normal que la gente saque esto, y Shenhe no, porque además Shenhe no irá con Skirk en el futuro y se quedará un personaje un poco más nicho solo para Yaka, pero por ejemplo Scofire sobrevivirá un poco más al tiempo e imagino que habrá gente que la buscará C1 en el futuro, así que he tenido en cuenta también algo más habitual y normal para las cuentas, aunque en algunas cuentas no es normal tener ninguna constelación, y por eso expliqué la parte de Xiangling o algunas otras partes importantes realmente que afectan a la modificación de esta tier. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen like, un buen comentario para el algoritmo, una ulti de Bennett bien grande. Gracias por llegar hasta el final, cuidaos mucho, tener muy buen día, noche, miñi miñis y chaito.